Espero que hayan disfrutado el drama de esta noche, que tipifica en realidad lo que muchas veces la Navidad es para muchos. La Navidad no se trata de Santo Claus, del Grinch, no se trata de todo lo que se acaba de mostrar. Al final de cuentas, si uno no tiene cuidado, la verdadera razón de la Navidad es puesta hacia atrás. Muchas veces, ¿verdad?, las personas se estresan tanto que al final de cuentas se pierden el significado verdadero de la Navidad. En esta noche le quisiera compartir qué es lo que nosotros aprendemos de la Navidad, porque hay algo que aprendemos muy importante de la Navidad y eso es lo que celebramos en esta noche. Déjales comparto lo que dice Mateo 1:29, mientras que aprendemos juntos lo que aprendemos de la Navidad. Dice la Biblia en Mateo 1, versículo 21, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor, por medio del profeta, cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Comenzando en Mateo 2, versículo 1, dice lo siguiente: Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días de rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Qué triste que cuando Jesús nació, en lugar de que la gente religiosa estuviera feliz, en lugar que el rey Herodes estuviera feliz, en lugar que Jerusalén estuviera feliz, la Biblia dice que Herodes y todo Jerusalén, en realidad dice la Biblia, se turbó. Muchas veces Jesucristo hace esa reacción en gente. No todos están felices con lo que se celebra hoy. Por eso se tiene que inventar de Santo Claus, por eso se tiene que inventar otras cosas, porque no quieren celebrar el significado verdadero de la Navidad. Por eso es muy importante hoy que aprendamos lo que la Navidad nos dice. La Navidad no se trata de darnos regalos, aunque si se puede, qué bueno, pero no es el objetivo principal, sino que la Navidad se trata de los regalos que el Señor Jesucristo brinda a nosotros por medio de que Él nació en el pesebre. Entonces, ¿qué podemos aprender usted y yo al ver la primera Navidad y la razón de la Navidad? Quiero que veamos, por favor, lo primero que vemos en la Navidad y lo que comprendemos es que comprendemos nuestra gran necesidad. El hecho que Jesús nació y se hizo ser humano nos declara que hay algo muy importante aquí por medio. Y eso es nuestra necesidad como seres humanos. La verdad es que la Biblia nos dice mucho acerca de nuestra condición como seres humanos. Pero si nosotros nos preguntáramos, ¿por qué tendría que nacer Jesús? ¿Cuál sería la respuesta? ¿O qué tal esta pregunta? ¿Por qué Dios tuvo que hacerse humano? ¿Cuál es la razón que Jesucristo nació? La respuesta a esta pregunta nos apunta a nuestra necesidad de un Salvador. La Biblia nos dice en Mateo 1:21, noten, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. La razón que Dios dio a Jesús era con el motivo de salvar a aquellos nosotros que somos pecadores. Incluso la Biblia nos dice que todos somos pecadores. Por eso la Biblia dice en Romanos 3:23, noten, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Hermanos, nuestro pecado es tan atroz que Dios mandó a su Hijo para hacerse humano, para nacer y morir por ti y por mí. Lo que el pesebre nos declara
es que usted y yo como seres humanos tenemos una necesidad tan grande que no porque dices que crees en Dios o porque dices ser religioso o porque tienes una forma de religión iba a ser suficiente para llevarte al cielo. Si no, no tuvo que existir el pesebre. El pesebre nos declara a usted y a mí que es imposible como seres humanos para nosotros encontrar la salvación por nuestros propios esfuerzos. Déjales digo, la mayor parte del mundo dice creer en Dios, sus vidas no lo declaran. La forma que viven todos los días no declara que hay un Dios que existe en ellos. Es por eso que el pesebre nos declara a nosotros la gran realidad que necesitamos un Salvador. Hermanos, la Biblia dice en Apocalipsis 1:5, noten por favor conmigo, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. La Biblia nos dice que la forma que nosotros podemos ser lavados, perdonados de nuestros pecados, no es con ir a la iglesia, no es con venir a esta iglesia, no es con el portarte bien, no es el dar dinero, no es el de vez en cuando tener actos religiosos para que laven tu conciencia. La única forma que nuestros pecados pueden ser perdonados es por medio de la sangre de Jesucristo. Y la razón que Él nació en un pesebre era para que su fin de su plan redentivo iba a ser morir en una cruz para derramar su sangre por usted y por mí. La Biblia nos dice en Efesios 2:13, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Tantos buscan estar cerca de Dios. El único problema es que lo buscan en los lugares incorrectos. Si usted y yo queremos estar cerca de Dios, la Biblia nos dice que esto sucede por medio de la sangre de Jesucristo. No por medio de una religión, no por medio de dar sus ofrendas los domingos, no por medio de ser fiel a la iglesia, no por medio de tener un tipo de religión, no por medio de tener una Biblia en su casa. Por medio de la sangre de Jesucristo podemos todos acercarnos a Dios el Padre. Entonces lo que vemos nosotros es esto. El pesebre nos apunta a usted y a mí a una increíble necesidad de que usted y yo necesitamos un Salvador. Vean esto, Jesús nació entonces para morir por pecadores. Ahora, si usted no piensa que es un pecador, no se preocupe, Jesús no murió por usted. Un día va a morir y va a sufrir una eternidad en el infierno, porque la Biblia dice que todos somos pecadores. Pero sin embargo, Dios no puede forzar su salvación en nadie. Si no reconoces tu estado pecaminoso, no reconoces tu necesidad de un Salvador. Si hay gente que se cree suficiente buena y no reconoce que su pecado le condena, nunca tendrá una necesidad de ir a un Salvador. Pero no se trata de qué es lo que usted piensa, ni cómo se siente, se trata de lo que dice la Biblia. Y la Biblia dice que la única forma que usted y yo podemos acercarnos a Dios es por medio de la sangre de Jesucristo, es la única forma. Pero gente que beneficia de esta sangre son aquellos que reconocen su necesidad de ella. Si usted piensa que es suficiente bueno, o piensa que su forma de religión es suficiente, usted no podrá ser partícipe de esta sangre, porque Jesús no vino a salvar a justos, Él vino a salvar a pecadores y a aquellos que reconocen su necesidad de un Salvador. Gente religiosa hay mucha, gente que cree en Dios hay mucha, pero la verdad es que cuando nació Jesucristo, ni los religiosos, ni aquellos que decían creer en las Escrituras, estaban buscando a Jesús. Como hoy en día, muchas veces los que más conocen de la Biblia son la gente más apática, las que menos tienen devoción a Dios. ¿Qué nos muestra el pesebre? Una gran necesidad de que usted y yo necesitamos un Salvador. Pero hay una segunda cosa que también aprendemos del pesebre, y quiero que vean esto. Aprendemos también o comprendemos el profundo amor de Dios.
Ahora todos podemos reconocer que somos pecadores y reconocemos que tenemos una gran necesidad. Pero la verdad es que Dios podría habernos dejado nuestro pecado. Nosotros merecemos el infierno y Dios no está obligado a nosotros. Nosotros le hemos dado la espalda a Dios por nuestros vicios y pecados, la Biblia nos dice. Eso quiere decir que si Dios quisiera, nos hubiera dejado en pecado. No piense que Dios está para servirte a ti. Dios, por su gracia, había creado el plan redentivo desde mucho antes que creó el mundo. Y en este plan, Él decidió mostrar su amor por medio de Jesucristo. Pero quiero que reconozcan esto este día. Usted ni yo somos nada especial, somos pecadores desesperados por un Salvador. Y Él no estaba obligado a morir en la cruz por nosotros. Él lo hizo porque quiso declarar su amor hacia este mundo. Pero no porque hay algo especial en nosotros. Dice la Biblia que aún nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia. En nuestros mejores momentos, aún así, somos lo peor y lo vil, porque somos seres humanos pecadores. Pero la Biblia dice en Juan 3:16, noten, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todos aquellos que conocemos las Escrituras, cuando vemos la cruz, no pensamos, wow, qué especiales somos. Cuando vemos la cruz, vemos, wow, qué indignos somos. Y qué increíble amor ha declarado Dios hacia nosotros porque no lo merecemos. Sin embargo, la Biblia dice que Dios amó tanto al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Hermanos, la verdadera Navidad fue Jesucristo no envuelto en papel que se abre, sino Jesucristo envuelto en forma de humanidad. Y eso fue el regalo de Dios a este mundo. Por favor, el regalo más importante entonces de la Navidad es la salvación. Hoy no celebramos Santo Claus, no celebramos el Grinch, celebramos que un día nació Jesucristo para morir por mí y para morir por ti también. Él quiso declarar su amor hacia todos nosotros, porque todos necesitamos un Salvador. Pero también tercero, comprendemos no solo nuestra gran necesidad y no solo comprendemos el amor de Cristo, pero noten tercero, comprendemos nuestra responsabilidad de salvación. Ahora quiero que nomás pensemos en esto. El versículo 3 de Mateo 2 nos dice que Herodes y todo Jerusalén se turbó porque Jesús había nacido. Qué interesante es que a lo mejor muchos quizás llegaron el día de hoy como diciendo, un servicio más, vamos a apurarnos, ni modo, hay que hacer esto, es lo que tenemos que hacer. ¿Y qué tanto Dios molesta su vida? La Navidad debe de ser con un enfoque en Cristo. Lamentablemente muchos que quizás están viendo en vivo y muchos que a lo mejor están aquí, ojalá que no, van a salir y van a querer celebrar la Navidad de una forma tan blasfema. Qué triste es y qué tristeza le ha de causar a Cristo que aquellos que supuestamente celebran la Navidad se estén emborrachando, están haciendo toda clase de vileza en el nombre de celebrar el nacimiento de Cristo. Es muy triste. Pero Cristo turba nuestras vidas. Él no quiere solamente darte una reforma, Él quiere transformar tu vida. Y para eso muchas veces nos molesta, nos lleva a tener que tomar decisiones, a cambiar nuestra vida, a tener que arrepentirnos de pecado, alejarnos del pecado. Lo que Dios quiere hacer en mi vida y en la suya no solo es cambiar unas cosas, Él quiere transformar tu vida entera. Pero entonces, ¿qué comprendemos sobre nuestra responsabilidad acerca de que Jesús nació para morir por pecadores? Vean esto y háganse esta pregunta, vean aquí en la pantalla. Si Dios estuvo dispuesto a mostrar ese tipo de amor, ¿qué estaría dispuesto a hacer para aquellos que rechazan, se mofan
y menosprecian a Cristo? Si Dios estuvo dispuesto a someter a su Hijo a tal muerte cruel, llena de humillación, una muerte que cuando leemos Mateo 27, si lo comprendes bien, todo lo que está sucediendo mientras que están a punto de crucificar al Señor, si Dios estuvo dispuesto a hacer eso con Jesús, ¿qué estaría dispuesto a hacer por ti que rechazas a Cristo? Si Él demostró su amor tan grave y tan grande, ¿qué tipo de Dios te vas a topar si mueres sin Cristo? Si Él sometió a su Hijo a tal crueldad y usted muere sin Cristo, te vas a topar no con un Dios de amor, te vas a topar con un Dios de ira. Porque todos aquellos que rechazan, se mofan, toman por demás tal sacrificio de amor, se van a topar con un Dios que jamás imaginaron. Ahorita piensan en el Diosito esto y que Dios esto, pero un día se van a topar con un Dios santo, lleno de ira, para hacer retribución por la muerte de su Hijo. Y quiero que vean por favor lo que dice la Biblia, y noten por favor conmigo en 2 de Tesalonicenses 2:12, para mostrarles un ejemplo de eso. Dice la Biblia, a fin de que sean, noten la palabra, condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. La Biblia dice entonces que el fin de aquellos que no quisieron creer la verdad, la Biblia dice van a ser condenados. No es lo que Luis Montaño dice. No quiero que nadie salga aquí pensando, ese pastor, ¿verdad? Bien negativo que es. No, es lo que dice la Biblia. Y nos incomode o nos haga sentir bien o mal, eso es lo que dice la Biblia. Que aquellos entonces que no creyeron la verdad, la Biblia dice serán condenados. Dice la Biblia también en 2 de Tesalonicenses 1:7. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, noten, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Noten lo que va a ser el fin, versículo 9, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. ¿Qué les animo en esta noche? Si usted reconoce que el pesebre inicia con una historia que dice, necesitas a un Salvador porque eres pecador, entonces nuestra responsabilidad es creer en el mensaje que inicia en el pesebre, pero no termina en el pesebre. Hoy no celebramos como cristianos un pesebre, hoy como cristianos celebramos una tumba vacía. Porque el plan redentivo fue y lo llevó a Jesús hasta la cruz, fue sepultado por 3 días y al tercer día resucitó. Pero ¿qué debemos de hacer nosotros? Si usted reconoce que es un pecador, si usted reconoce su necesidad de un Salvador, y no es Dios que va a agregar a su vida, es Dios o nada. Es lo que Jesús hizo en la cruz o nada. No es Dios y los santos, no es Dios y la Virgen María, no es Dios y la Iglesia Católica, es solamente Jesucristo. Y lo que Él hizo en la cruz en el Calvario, que es suficiente para perdonar pecados, ni el portarte bien, ni el agregar Jesús a su propio plan de obras, es Jesús o nada. Eso es lo que el pesebre nos dice. O es por Él o no es nada. Porque déjales digo una cosa, Jesús nunca hubiera nacido si fuera posible para que usted y yo fuéramos al cielo de otra forma. Qué absurdo fuera creer que nosotros pudiéramos ir al cielo por ser buenos y que Dios haya sujetado a su Hijo a tal cruel muerte. Pero la razón que Jesús fue a la cruz
es porque usted y yo nunca pudiéramos ganarnos la salvación por nosotros mismos. Si usted reconoce eso el día de hoy, dice la Biblia en Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Crees que estás eternamente perdido? ¿Crees que eres pecador? ¿Crees que Jesús murió por ti? Si te arrepientes hoy, puedes pedirle a Cristo que te salve. Él es el único que puede salvar. Nadie más. Dice la Biblia en Romanos 10:13, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. La religión falsa enseña que si vas a una religión, si haces sacramentos, si te portas bien, si no te sales de la iglesia, entonces vas a encontrar la gracia de Dios. La Biblia dice, la gracia de Dios se encuentra en la sangre de Cristo. Entonces, si hoy usted reconoce su gran necesidad de un Salvador, que hoy sea el día que le pidas a Cristo que te salve. Y si eres un cristiano, y a lo mejor tu vida no declara que eres un cristiano, a lo mejor tu vida ahorita se encuentra muy lejos de Dios, lo que quisiera animarte es que no hagas en vano que Jesús nació un día por ti, sino que vive para Él. Rinde tu corazón a Él. El cumpleañeros es Jesús y mi pregunta es, ¿qué le vas a dar a Él de Navidad? Al cumpleañeros, ¿qué regalo tienes para Jesús el día de hoy? No hay nada más que Él desea como tu corazón, porque si Él tiene tu corazón, lo tendrá todo. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que bendiga. Señor, te pido por favor que bendigas este tiempo de invitación. Sin duda muchos están viendo y no te conocen personalmente. Sin duda hay muchos aquí quizás que no te conocen personalmente, o quizás hay otros que no estén en una vida en armonía contigo. Yo te pido, Señor,